Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver la pregunta número 5 del supuesto, que es una pregunta bastante sencilla, bastante canónica, por cierto, es quizá de las cuestiones así más esperables dentro del ámbito del procedimiento administrativo y las leyes, sobre todo la 39/2015, y vamos con ella. Nos pregunta por una resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica por la que se impone una sanción. La sanción habla así, ¿vale? Pone fin a la vía administrativa, pregunta A, y luego la B, si cabe algún recurso ordinario contra la misma en vía administrativa. O sea, una pregunta más fácil, en verdad, no puede ser. Es verdad que, de nuevo, podríamos buscarle los tres pies al gato, que si ha habido una delegación, no hace falta. O sea, en este tipo de preguntas hay que no enredarnos. Nos está preguntando por la resolución del presidente por la que se impone la sanción. Vamos a ver que podría tener cierto venenillo, pero es cierto veneno, o sea, cierto veneno hay si o bien no tenemos ni idea o bien le estamos buscando los tres pies al gato. Pone fin a la vía administrativa, fin a la vía administrativa. ¿Qué es lo que se te tiene que aparecer en la cabeza? Artículo 114 de la 39/2015, ¿vale? Fin a la vía administrativa. Y a su vez, ese artículo nos lleva es una bifurcación, es una encrucijada, porque a partir de ese artículo tenemos que saber si nos vamos a un recurso o a otro. Vamos primeramente al mapa y vamos a refrescar, vamos a hacer un repaso de este circuito de artículos que a su vez es muy fácil de estudiar, muy fácil y muy ameno de estudiar por dos motivos. Primero, porque está claro que debemos saber movernos por aquí con total soltura, como Pedro por su casa. Es decir, es algo que tenemos que dominar, con lo cual no debe haber ningún tipo de titubeo a la hora de decir, ¿le voy a dedicar esfuerzo a esto? Por supuesto. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Y a su vez, ojalá todo fuera tan fácil de estudiar en cuanto a distribución de artículos, porque si te paras a pensarlo, tenemos una primera sección de principios generales que van del 112 al 120. Fíjate cómo se mueven mucho aquí los juegos entre el 1 y el 2. 1, 1, 2. O sea, el ramillete de artículos sobre recursos, ¿vale? Estamos hablando de, esta es la revisión. Estamos en el título quinto sobre la revisión de los actos en vía administrativa. Recordamos que antes de los recursos administrativos, que es la revisión, digamos, que viene por parte del administrado, del interesado, tenemos la revisión de oficio, artículo 106 a 111. Pues fíjate, de 111 pasamos al 112. Es como emergencia, ¿sabes? Artículo 112, 112. Ahí empieza. Vale, es muy fácil porque a partir de aquí, a partir del 112, que es como alerta, alerta, vamos a hablar de recursos. A partir del 112 tenemos el 114, que es el que pone fin a la vía administrativa, es el que habla de circunstancias, actos que ponen fin a la vía administrativa, o según de quién vengan y todo eso, ¿no? Este es súper importante, como decíamos antes, porque en función de si estamos aquí o no, o sea, en función de si ponen o no fin a la vía administrativa, vamos a estar o bien en el potestativo de reposición o bien en el recurso de alzada, que son recordamos, no vamos a explicarlos ahora obviamente, son los recursos ordinarios en vía administrativa, frente a el recurso extraordinario de revisión, que es un recurso administrativo, pero extraordinario, porque ataca actos que en su momento devinieron firmes. Estos no, recurso de alzada y el potestativo de reposición, atacan actos que todavía no han devenido firmes. Por eso hay un plazo, ¿vale? Esto también tiene su plazo, el potestativo de reposición, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bien, sobre todo los artículos bisagra aquí son el de entrada, el 112, vamos a hablar de recursos administrativos, luego 114, que es fin a la vía administrativa, y luego los artículos ya de los propios recursos administrativos. ¿Cuál es el primero? Recurso de alzada, la letra A, ¿vale? También es lógico porque es el que tiene que, si no se ha agotado la vía administrativa, tiene que agotarla.
es normal que después vaya el potestativo de reposición en los artículos siguientes, 23 y 24, y fíjate cómo en estos dos el esquema es el mismo siempre, objeto y plazos, ¿vale? Objeto y plazos. Luego, en el extraordinario de revisiones, objeto y plazos juntos y luego la resolución, también con el plazo para la resolución. Pero el esquema para estos dos, los dos recursos ordinarios en vía administrativa es el mismo. Y por eso es súper fácil, súper, súper fácil. Además, fíjate cómo saltamos del 112 alerta al 121 y ya luego van de dos en dos. 1, 2 y 3 y 4. Y ya con esto te sabes mover en los artículos. Porque todo lo demás, además, todo lo demás en sí es bastante menos preguntable, es más difícil que te vaya a hacer falta, pero teniendo estos elementos, el de entrada, el 114 y luego estos cuatro, ya luego por eliminación te puedes mover arriba y abajo, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver, vamos a refrescar el artículo 114. Este artículo 114 lo marcamos como, digamos, susceptible de ser estudiado con un dominio literal absoluto, es decir, un dominio de la literalidad. Em, Aunque en realidad está un poco a caballo entre dominio absoluto y dominio literal. Lo ponemos con literal absoluto, o sugerimos un dominio literal porque es muy determinante, porque suele ser, o sea, primero porque tiene una serie de pliegues que vamos a ver y que vamos a ver que en esta pregunta podríamos caer, pero también porque generalmente este artículo determina la respuesta, una pregunta siguiente, porque es muy difícil que te pregunten si pone o no fin a la vía administrativa y no por el recurso. Fíjate que aquí pasa justo esto, nos están preguntando incluso explícitamente si pone o no fin a la vía administrativa y luego el recurso. Es decir, dicho de otra manera, nos pueden preguntar incluso por el recurso directamente, pero si no sabemos si pone o no fin a la vía administrativa, no vamos a saber qué recurso cabe, qué plazos son, quién resuelve y todo eso. Por eso es, por ser tan básico, por ser tan fundamental para preguntas derivadas, es como que tiene una importancia extra. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, un breve repaso, no vamos a verlo entero, porque, en fin, es un artículo que a estas alturas tenemos que dominar, y porque también lo veremos expresamente en teoría, pero te llamo la atención sobre el veneno que puede tener en esta pregunta. Básicamente el veneno está porque en un momento dado un nivel de corrección para salir del paso sería decir, pone fin a la vía administrativa. Y no especificamos dentro del artículo 14 por qué es. Y es que fíjate que el artículo 114 em, podríamos confundirnos y decir que pone fin a la vía administrativa porque resuelve un procedimiento sancionador. Y para nada, ¿vale? Procedimiento sancionador no de por sí pone fin a la vía administrativa. Sí que lo pone, y esta es donde puede estar el veneno, la confusión, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Aquí sí, no en el sancionador. ¿Vale? Que muchas veces hay ciertas concomitancias, paralelismos y demás. Ten mucho cuidado con eso, ¿vale? Recurso de alzada y sus sustitutos del 112.2 que carezcan de superior jerárquico, acuerdos, pactos y convenios, contrato que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, perdón, y luego procedimiento de responsabilidad patrimonial. Luego, complementarios en materia sancionadora, que te pongo aquí el artículo el 90.4 y aquellos en los que así venga dispuesto por una disposición legal o reglamentaria. Detallito importante. No solamente se puede establecer vía legal, vía ley, no hay una reserva de ley, al contrario, la ley abre a que por reglamento se pueda dictaminar o se pueda determinar qué actos, en qué circunstancias se pone fin a la vía administrativa. Esto es muy interesante. Y estas son las circunstancias. Luego esta casuística, esta C en realidad, se puede ver que en el punto 2 el artículo 114 concreta un poco más en que en el ámbito estatal aquellos actos o circunstancias en las que se pone fin a la vía administrativa. En el fondo, esto viene a concretar un poco esto, ¿vale? Por ejemplo, los emanados, ¿qué pasa? Lo concreta y rebaja en cierto modo el listón, porque en cierto modo se puede entender que secretario de Estado
no carece de superior jerárquico, pero en el ámbito del Estado, ministros y secretarios de Estado, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Y en este caso, para esta pregunta, tendríamos que haber sido capaces, este quizá es un poco el desafío para el positivo, ¿vale? De haber sido capaces de haber apuntado, no hace falta el punto 2D en absoluto, pero sí saber que en el ámbito estatal esto de aquí se concreta y no se queda solo en aquellos órganos administrativos que carezcan de órgano superior. Porque es verdad que el presidente en su ámbito, el presidente de la Confederación Hidrográfica, carece de superior jerárquico, pero es más preciso aludir a que en el ámbito del Estado los organismos públicos, entre ellos se incluyen los organismos autónomos, pone fin a la vía administrativa los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, en este caso unipersonales, de estos organismos, ¿vale? Eh, con lo cual, esta sería la respuesta un poco más fina, ¿vale? También es correcta, se entiende que por el hecho de carecer de superior jerárquico, pero como la ley cierra que en el ámbito estatal son estos, pues se podría haber aludido de manera más fina a ellos directamente, ¿vale? Bien, con esto resolvemos la primera pregunta, el primer apartado, ¿no? Dice, para resolver esta pregunta debemos acudir al artículo 114, donde se establecen las circunstancias y los actos que ponen fin a la vía administrativa. En este artículo encontramos que en el ámbito de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, como es el caso, ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los máximos órganos de dirección. Teniendo en cuenta que la pregunta se refiere a la resolución del presidente, no entramos a qué es sancionadora o no, es que en este caso es totalmente irrelevante, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, cabe concluir que dicha resolución efectivamente pone fin a la vía administrativa. Quedamos estupendamente, no nos metemos en más berenjenales y respondemos con rotundidad, con corrección, con precisión a una pregunta que es, por lo demás, muy concreta y muy sencilla. Con eso pasamos a la siguiente, al apartado B, que dice si cabe algún recurso ordinario contra la misma, contra esta resolución en vía administrativa. Recurso ordinario, ¿vale? O sea, recurso ordinario en vía administrativa. De los recursos que tenemos que tener en la cabeza en este ámbito, ¿vale? Son dos ordinarios en vía administrativa, alzade y potestativo de reposición, y luego el extraordinario de revisión, que es en vía administrativa, pero es extraordinario en la medida, como hemos dicho antes, que ataca actos que ya devinieron firmes. Y luego está el contencioso, pero eso ya no es en vía administrativa, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener, obviamente, súper claro y, lógicamente, sabiendo movernos como Pedro por su casa por estos artículos. Bien, dicho esto, pues ya es cuestión de que nos conozcamos estos artículos, podemos aludir a ellos, bueno, podemos no, en este caso hay que aludir a ellos, pero no tiene más. Hemos visto que es un acto que pone fin a la vía administrativa, con lo cual, recursos ordinarios en vía administrativa, sí, respuesta, cabe el potestativo de reposición. O sea, es que la pregunta no puede tener más, ¿vale? La vamos a leer por encima, aludimos al 112, fíjate, bueno, aludimos al 112 un poco por lucimiento, ¿vale? Porque el artículo 112, el 112, acuérdate de alerta, es un artículo, por así decirlo, introductorio sobre qué se ataca en vía administrativa. Hay una alusión a los artículos 47 y 48, te lo pongo por aquí, sobre nulidad y anulabilidad. Los recursos deben sustanciarse en base a esto, ¿vale? En base a si estamos impugnándolos o estamos recurriendo a algo porque tienen vicios susceptibles de ser considerados causa de nulidad o anulabilidad, pero realmente esto es una introducción un poco de alarde, ¿vale? O sea, realmente podríamos haber ido aquí directamente. Estamos hablando aquí de que, de manera introductoria, qué cuestiones se pueden atacar en vía administrativa con estos recursos. Sin más, esto en cierto modo es prescindible. Y de hecho lo he puesto con un punto de literalidad que es excesivo, ¿vale? Pero que lo sepas. Realmente, si vas bien holgado, está bien controlar, lógicamente, todos estos artículos y en la medida de lo posible, pues ir calzando cosas, ¿vale? Pero, en fin, que no, en este caso tampoco era una cosa súper necesaria. Podríamos haber entrado directamente con esto. De acuerdo con los artículos que regulan estos recursos, concretamente, bueno, estos recursos aquí ya estoy aludiendo a lo que he puesto antes, que son los recursos, estos dos son los recursos
administrativos ordinarios, el de alzada y el potestativo de reposición, de acuerdo con los artículos que regulan estos recursos, concretamente el artículo 121 para el recurso de alzada y el 123, fíjate que saltamos, 121 habla del objeto y luego el objeto y naturaleza, o decir, objeto en ambos casos, del alzada y potestativo de reposición respectivamente. La principal diferencia entre ambos, cuestión que determina en qué circunstancias se interpone, es si el acto impugnado pone fin o no a la vía administrativa. En fin, todo esto que estamos diciendo. Esto no tiene más historia, ¿vale? Tal y como vimos en el apartado anterior, la resolución a impugnar pone fin a la vía administrativa. Es por esto que, siguiendo la lógica expuesta previamente, el recurso ordinario en vía administrativa que podría interponerse, recalcamos que estamos hablando de recurso ordinario en vía administrativa, estamos refrescando la especificidad de la pregunta, es el potestativo de reposición. Ello, y aquí nos salvamos un poco, vamos a poner un poco el parche, ello, siempre y cuando se hiciese dentro del plazo establecido en el artículo 124, el artículo sobre el plazo para la interposición de este recurso, que en este caso es de un mes por ser un acto expreso, y que no se hubiera interpuesto previamente otro recurso potestativo de reposición, ¿vale? Aunque la pregunta alude a estos recursos, a recursos ordinarios en vía administrativa, finiquitamos con esto, un poco apuntando al contencioso, podría apuntarse también a que la empresa podría acudir directamente al ámbito judicial interponiendo el recurso contencioso administrativo. Hemos hecho la salvedad de que sabemos que no se refiere a eso, pero le damos un punto extra, la completamos un poco y ya está. Y es una manera razonable y con cierto lucimiento de responder a esta pregunta. Sin más, espero que te haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.